Biblia habla todo el tiempo de un gran conflicto espiritual en el cual todos estamos involucrados. Y la obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente al sábado, es un punto crucial en este conflicto. El sábado es un monumento dejado por Dios para que los seres humanos reflexionen sobre un Creador amoroso, que está siempre cerca y es el único digno de adoración. En el tiempo del fin, la oposición del enemigo de Dios será intensificada para que el sábado no se considere más un día sagrado, y sí, el domingo. Gradualmente, a lo largo de los últimos siglos, el domingo ha sido presentado en el mundo religioso, especialmente el cristiano, como un día especial para observar. Las profecías de Apocalipsis y de Daniel enseñan que en breve la intención de poderes de gran influencia del escenario geopolítico y religioso mundial será aprobar leyes dominicales. Este decreto de alcance global será el fruto de una alianza entre fuerzas religiosas lideradas por el Vaticano y fuerzas políticas, teniendo en Estados Unidos, antiguo país defensor de la libertad de expresión, su principal exponente. Será una repetición de la unión entre Iglesia y Estado, como hubo en el pasado. A pesar de eso, el sábado bíblico será guardado por un grupo remanente, formado por las personas que permanecen fieles a lo que la Biblia siempre enseñó. Esa determinación pondrá en evidencia el gran conflicto en proporciones aún no vistas en el mundo, pero esas leyes no callarán a los guardadores de los mandamientos. Muy buenos días, mi querido pastor Ibuado. Una mañana completamente helada, pero una mañana bendecida. Feliz sábado, pastor Ibuado. Feliz sábado, pastor. Estamos aquí felices de que estamos viviendo en tiempos donde el mensaje no puede ser detenido. Sí, señor. No hay nada que pueda detener este mensaje. No lo detuvo una pandemia y mucho menos lo va a detener un día tan frío como el de hoy. Me siento bien contento de que a pesar de las circunstancias, como bien usted ha dicho, la palabra del Señor, le tengo una buena noticia o le tenemos una buena noticia, será expresada. La linda y preciosa lección de la escuela sabática será estudiada. Escucharemos alabanzas preciosas, oraremos juntos y a través de la plataforma que el Señor nos ha dado de la vía cibernética, el pueblo de Dios, calentito en sus casas, adorará al que vive por los siglos. ¿No es así, pastor Ibuado? Así es, estamos contentos, estamos emocionados de poder hacer estos logros. Yo creo que vivimos en tiempos que nadie se espera. ¿Quién iba a pensar en que íbamos a tener un frío histórico y unas tormentas? Y claro, viendo los accidentes que han pasado, la protección, como lo hemos hecho desde el principio, lo más importante para nosotros es proteger a nuestra iglesia, evitar cualquier accidente, evitar contagios. Sí. Entonces, nos da gusto que aún así con todo, ustedes puedan estar sanos y salvos en su casa, pero que su casa se convierta en la iglesia. Invitamos a todos que en su casa existe ese silencio que existe en la iglesia, que existe ese orden que existe en la iglesia, porque esto es un momento especial para adorar y honrar a nuestro Dios. Y que sobre todas las cosas exista la alegría y el gozo, como bien usted lo ha señalado, de poder usar estas herramientas. Este servidor junto a mi esposa estamos fuera de la ciudad y quiero agradecer, pastor Ibuado, la prudencia, la coordinación y la relevancia de tomar esta decisión ejecutiva para poder nosotros de una u otra forma juntarnos y poder compartir el culto de este precioso
sábado. Así que vamos a tener una palabra de oración, Pastor Iguado, vamos a orar. El repaso de la lección está siendo de mucha bendición y lo será para todos aquellos que compartan este enlace. Estamos haciendo historia en, de una u otra forma, mantenernos juntos bajo frío, bajo contagios, bajo pandemia. La iglesia sigue siendo una iglesia en familia. Así que diríjanos en oración, pastor, para que esta programación especial de sábado pueda ya alcanzar los corazones que están listos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, todo lo que hacemos aquí es para honrar y glorificar tu nombre. Y para que si había alguien que necesitaba el mensaje de hoy, y si en su corazón estaba el plan de ir a la iglesia, y las condiciones del clima no se lo permitieron, aún ese mensaje está listo para ellos. Así que te agradecemos, Dios, porque estamos viviendo en tiempos donde el mensaje no puede ser detenido y nos empieza a dar una pista de que pronto esta obra se llegará a toda tribu, lengua y nación y entonces te podremos ver. Así que estamos felices, Dios, de que somos parte de este movimiento profético y estamos agradecidos que podemos hacer estas grandes cosas en nuestros ojos. Ayúdanos a poder ver los milagros que estamos viviendo y ayúdanos a disfrutar de esta hermosa programación y que nuestras casas se conviertan en solemnes lugares donde tu presencia habita. Estamos en tus manos, Dios. Bendice esto que se está llevando a cabo para tu honra y tu gloria. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Sin más, disfrutemos del culto a nuestro Salvador Jesús. La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio en esta mañana fría de este mes de febrero tener la oportunidad de, a pesar de las inclemencias del tiempo, dirigirnos a ustedes para tratar el repaso de esta lección que es tan hermosa. Tenemos frío, pero tenemos calor en el corazón. Y qué mejor esta mañana de poder tener la oportunidad de compartir ¿cómo se llama? El repaso de la lección con 2 hermanos que aprecio y amo entrañablemente. Pastor Simo y hermano Marte. ¿Cómo está, Pastor Simo? Estamos bien, por la gracia de Dios, aquí en la casa, calientito y bien frío afuera. Así es. Y mi hermano Marte, ¿cómo está usted esta mañana? Por la gracia de Dios estamos también muy bien. Aquí feliz y contento de que
todavía podemos compartir este lindo mensaje de la lección de esta mañana, que no solo es de derrotar a los enemigos, pero tener victoria por fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sin duda alguna, esta mañana vamos a tener un banquete en el estudio de las lecciones de la semana que tuvimos, una lección extremadamente hermosa que trata de la derrota de los asirios, ¿no? Yo creo que estábamos esperando este momento de la lección por muchas semanas, ¿no? Y ver que finalmente el pueblo de Dios salga adelante y la mano poderosa de Dios interceda por este pueblo que tanto amaba. Bueno, la lección empieza con un panorama desolador, ¿no? Aparentemente, la narración de este señor J.M. Russell acerca de estos registros que están en las paredes del Museo Británico, ¿no? Hablan acerca del palacio sin rival de Sennacherib, donde muestran estas atrocidades de la guerra, mientras vemos a un imponente rey que está sentado en su trono recibiendo un botín y rehenes, mientras había un pueblo descrito ahí sufriendo, pidiendo clemencia. Había un padre con sus 2 hijitas caminando, él descalzo, entonces por estos lugares terribles. Pero había una inscripción que decía en estos escritos, Sennacherib, rey del mundo. ¿Qué les parece? Pero esos murales no pudieron contar la historia final de Judá, ¿no? Es la parte linda de la lección de esta semana. Y nosotros empezaremos a ver cómo el libro de Isaías 36, ¿no? De pronto aparece un personaje, el comandante de Asiria, que era el Rabsacés, ¿no? Que dicho sea de paso, este no era el nombre de él, sino es un título que se le da a un emisario, en este caso del rey Sennacherib, en una misión muy especial que intentaba persuadir a los líderes de Judá para que no crean en primer lugar en su líder, que era Ezequías, y no confiaran also también en Dios. Entonces, el libro de Isaías 37 parece que comienza a hablar un poquito de Ezequías, ¿no? Que empieza a tener ese dolor, presión, ¿no? Por la situación en la que están pasando. Pero yo quería un momentito pararme y analizar un poquito realmente quién era Isaías, ¿no? Isaías, nada más y nada menos, era el hijo de Acaz, ¿no? Que por unas semanas anteriores estudiamos este rey malvado que hizo todo en contra de Dios. Pero Ezequías, a pesar de esta mala influencia de su padre, dice que fue considerado un rey justo e incluso se lo consideró como un gran reformador. Ahí en Segunda Reyes dice la palabra de Dios que no hubo otro antes ni después de él en Judá. Incluso el libro Profetas y Reyes, que yo se los recomiendo que esta tarde, si tienen tiempo, puedan leer el capítulo 28, que en su totalidad habla del rey Ezequías. Y ella empieza diciendo la mensaje del Señor, dice que subió al trono, dice que estaba él resuelto a hacer cuanto estuviese en su poder para salvar a Judá. ¿Qué les parece? Lo primero que hizo fue restaurar los servicios, dice, del templo, ¿no? Y segunda de Crónicas 29:6 menciona, ahora pues he determinado hacer alianza con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros la ira de su furor. Y entonces le dijo a los levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda la inmundicia. Bueno, este fue Ezequías, ¿no? Increíble. Una lección tan grande que aprender, que a pesar de haber tenido un padre tan idólatra, tan malo, él hizo las cosas rectas, aunque tuvo algunos, no fue perfecto, pero en general hizo las cosas rectas delante de Dios. Bueno, la primera parte, la cual queríamos compartir con ustedes hoy, es una pregunta muy importante. Hay 3 preguntas en la lección. La primera parte es, la pregunta es, ¿en quién confiaremos? Interesante, ¿no? ¿En quién confiaremos?
aparentemente, como decía, la situación estaba crítica. Imagínense ustedes, el poder asirio ya había conquistado las ciudades del norte, ¿no? Israel, Samaria, y todas, dice la lección, las ciudades fortificadas de Judá. Y ahora ese poderoso ejército estaba frente a Jerusalén. Nada menos y nada más que 185,000 soldados armados, listos para la guerra. El pueblo de Dios en las murallas, observando lo que pasaba, y de pronto ahí este emisario, Rabsacés, comenzó a gritar. Y entonces, en este momento, el rey Ezequías mandó a los partes de su gabinete, diríamos, del ejército para hablar con ellos. Y entonces Rabsacés tenía un mensaje para él. El mensaje era: ¿en quién confían ustedes? Qué tremendo, ¿no? ¿En quién confían ustedes? Entonces él presenta 3 pasos importantes ahí. 1, confían en Egipto. ¿Qué les parece? Pareciera que había un rumor que Ezequías estaba tratando de aliarse con Egipto para atacar a Siria. Pero Rabsacés le dijo: Egipto no es nada más ni nada menos que un báculo, un bastón de caña frágil, ¿no? Minimizó completamente a este país. Y en segundo lugar dice: ¿o ustedes confían en el Señor, en Dios? Yo vi esta parte muy atrevida de parte de él. Se atrevió a comparar a Dios con dioses de otros pueblos derrotados. Minimizó el poder de Dios. Lo comparó con dioses de Amad, Araft y Sefarbaín. Incluso emitió una mentira que dijo: ¿saben? El Señor me dijo: sube a esa tierra y destruye. Entonces, estas 2 opciones ya les dio. ¿En quién confían? ¿Egipto, en Dios? Y la tercera opción aparentemente era la opción más factible para ellos. ¿O ustedes confían en el rey asirio? Y una mentirita y hecho ahí, ¿no? Que parecía la opción más lógica de seguir, porque decía: tendrán grano, pan y viñedos si ustedes se rinden a nosotros. Bueno, a este punto, él gritando, y estos 3 hombres, representantes de Ezequías, que era Eliaquín, Sebna y Joah, le comenzaron a decir: por favor, no hables tan fuerte, baja el volumen de tu voz, ¿no? Y otra, no hables en hebreo, ¿no? Tú puedes hablar en arameo para que no te entiendan todos. Pero el propósito de este hombre, el Rabsacés, era que todo el mundo, incluso en las murallas, escuchen este mensaje y pueda influenciar para que se entreguen, ¿no? Y duden del poder de Dios y de su rey Ezequías. Qué tremendo, ¿no? Hay reflexiones en esto que podemos analizar, pero ¿cómo se llama? Yo reflexioné y hice un momento aquí y dije: la pregunta mía es: ¿en quién confías tú? ¿En quién confío yo? Cuando la crisis comienza a llegar a mi corazón, ¿en quién confío? ¿Confío en un país como Egipto? ¿Confío en otro rey que tenga poder? ¿O confío en Dios? Esas serían las preguntas que yo dejaría en su mente. Pastor Simón, ¿por qué debemos confiar en Dios? A mí me llama mucho la atención esta pregunta. ¿Por qué debemos confiar en Dios? Y vinieron muchas situaciones a mi cabeza en el contexto bíblico. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Me hace recordar a Asaf en el Salmo 73, cuando él analiza todo a su alrededor y hace un survey, hace un recuento de todo lo que había visto y dónde él estaba. Y en sus palabras menciono en Salmos 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Por qué confiar en Dios? Cuando alguien ha conocido de Dios y compara
su conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por él. Y como dicen, un dicho muy conocido en inglés, count your blessing. Cuando tú ves cómo Dios te ha bendecido y lo compara con la realidad de lo que se ve fuera de Dios, entonces diremos como Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Por qué confiar en Dios? Si ustedes notan en esta historia, el Rasaseb, él se encarga, se esfuerza en llevar a la gente a no creerle a Ezequías. Ustedes notaron que Ezequías no solamente se preparó con armas bélicas, pertrechó la ciudad, hizo preparativos de lo que podían consumir en un asedio, pero él llevó como líder espiritual al pueblo a confiar en Dios, que no era una mano de carne, algo muy, muy clave, no era una mano común de carne como cualquier otro, sino que él puso su confianza en Dios poderoso. Él hizo mención al Dios que creó todo. Y noten que el Rasaseb se trata de hacer esto. Él dice, ni os haga Ezequías confiar en quién, en Jehová. ¿Saben una cosa? Y lo menciona varias veces, no haga Ezequías creer que Dios librará esa ciudad. Me parece que alguien utilizó una estrategia igual así al principio. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman de esta fruta serán como dioses? Satanás. El plan de Rasasés, al igual que Satanás, es quitarnos de la confianza en Dios. Una vez nosotros empezamos a conjeturar con la palabra de Dios y con quién Él es, trae duda y hace ¿qué? Separación. El plan de Rasasés era llevar al pueblo a empujar a Ezequías a una rebelión interna, una desestabilización para que entonces estuvieran desamparados. Pero aquí, ¿por qué debemos confiar en Dios? Ezequías vio quién era Dios. Y en su oración nos demuestra por qué debemos confiar en Dios. Número 1, Ezequías en su oración dice, Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. No solamente Dios era el Dios de Israel, lo reconocía como dueño, sino dice que moras entre querubines. Dios no es un hombre para mentir. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque hemos aprendido en nuestro caminar, en el recuento bíblico, que Dios está más allá que cualquier ejército o poder humano o capacidad. Dios es el que mora entre querubines y serafines. Y es algo maravilloso que hacemos mucho énfasis, especialmente yo, como un ángel, un solo ángel vino y se llevó 185,000 hombres. Pero ¿quién mandó ese ángel? Dios. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque en su amor, Él nos ha dejado muchas pruebas de ver su soberanía, su grande poder y su amor por nosotros. Y cuando nosotros podemos ver eso, entonces diremos como Asaf, ¿a quién tengo en los cielos si no a ti, Señor? No hay otra opción, no hay otra opción. Yo quería compartir con ustedes, mirando la situación de Ezequías, cuando parecía, porque déjenme decirle algo, yo vi que Ezequías en el transcurso de la lectura de la lección, que sí, él sentía miedo, él sentía ansiedad, era normal como un hombre, pero él se apoyaba en la palabra de Dios, en las promesas que tal vez había leído. Y yo quiero compartir una de las promesas que yo encontré maravillosas, que nosotros podemos aplicarla hoy en día. Cuando las cosas se ponen gris, como está el día, cuando las cosas se ponen gris financieramente en tu casa, cuando parece que no hay solución para un matrimonio, cuando parece que no hay una puerta de trabajo, nosotros debemos de ir a ese Dios que nos promete su fidelidad. En Nahum 1:7 yo encuentro una promesa maravillosa, no solamente que podrá servir para Ezequías, sino para nosotros hoy en día. Dice, bueno es el Señor, es una fortaleza en tiempo de angustia y conoce a los que en Él se refugian. Dios conoce a los que en Él se refugian. ¿Por qué debemos refugiarnos en Dios? Porque Él te conoce. Y un Dios poderoso que te conoce y es tu amigo, ¿cómo no te va a echar la mano en el momento del problema? Por eso yo creo en Dios.
Por eso debemos de confiar en Él. Pastor Simo, qué cosa tan linda, ¿no? ¿Qué diferencia entre Ezequías y su padre, ¿no? Cuando el problema llegó, ¿recuerdan la lección antepasada que decía el rey? Dice que como escuchó la noticia del asedio de los asirios, comenzó, no así Asiria y Israel, dice que su cuerpo temblaba como ramas, ¿no? Y en vez de esto, en vez de buscar a Dios, buscó al rey de Asiria. En cambio, aquí vemos que Ezequías, cuando estuvo bajo esta presión, la diferencia de él fue que corrió, dice, al templo de Dios, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿Por qué debemos buscar a Dios? Qué linda explicación, ¿no? Me pareció muy interesante lo que usted dijo, pastor. Hermano, si pudiera añadir un punto. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos un Dios que es capaz en situaciones difíciles y realmente se especializa en lidiar situaciones imposibles para nosotros. Y yo creo que también el enemigo, y en este caso el rey Sennacherib, también a fondo temía de ese Dios, porque él recalca de los argumentos que hizo en la propaganda de por qué confía en Egipto, que Ezequías ha derribado los templos, pero el que repite y el que es más insistente está y lo repito otra vez, en el Isaías 36, 14 y 15, donde dice que no os engañe Ezequías porque no os podrá librar, está hablando de Dios. No os diga Ezequías confiar en Jehová, diciendo ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. ¿Por qué? Porque él a fondo sabía que Dios podía hacer eso y temía. Y igualmente ahora para nosotros en estos tiempos, Satanás que nos ataca, también teme a un pueblo y un líder que tenga una fe en Dios, porque él sabe que de ahí viene la derrota. Entonces eso es algo también muy importante que sabemos que podemos confiar en Dios por eso, y el enemigo también lo sabe. Sabe, yo quería compartir también en cuanto a ese mismo tenor que mencionó Choque, confiar en Dios. Vemos que Ezequías fue un hombre sabio. Su papá, cuando vio el problema, se apoyó en su capacidad política y lo que parece que lógicamente era lo que se debía de hacer. Y me hace pensar lo que él le mandó a decir al rey de entonces, rey de Asiria, a Pilieser. Él le dice, yo soy tu hijo y soy tu siervo. ¿Se recuerdan de esto? Eso fue una expresión descabellada. Pero aquí vemos que su hijo hace algo diferente. A quien le da ovación y pleitesía, ¿a quién es? A Dios. Mientras su papá dice, yo soy tu hijo y soy tu siervo. ¡Qué locura! Hasta a mí me trajo dificultad el poder ver que alguien llegara a ese punto. Pero dice Isaías en una antítesis, dice, ahora pues Jehová, Dios nuestro, dice, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, que solo tú eres nuestro Señor, que solo tú eres superior. Hay una gran diferencia de cómo se van a desenvolver nuestros problemas dependiendo en quién nos apoyamos, en quién te apoya. Y eso es algo que podemos nosotros aprender en nuestras dificultades. ¿En qué nos apoyamos? Qué lindo comentario. Realmente fue powerful lo que dijiste. Tenías toda la razón, ¿no? Ver cómo ellos reaccionaron diferente. Como un padre con estas malas influencias tuvo un hijo que siempre inclinó al bien, ¿no? A pesar de las influencias. Yo creo que para nosotros es una gran lección, ¿no? Que muchos a veces pensamos, no, porque mi padre fue así, mi madre fue así, traigo la herencia de mis tíos, mi mal carácter. Tenemos que ser igual. La lección nos enseña que Dios en su amor y su piedad puede hacer cambios en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros nos entregamos a Dios y ponemos nuestra vida en manos de Dios.
Hermano Marte, entonces la pregunta para usted sería, Dios, ¿cómo se relaciona Dios y las calamidades personales? Bueno, muy bien. La próxima parte de la historia que sigue aquí en el capítulo 38 de Isaías es una parte que nos demuestra que Dios no solo se interesa en el bien de su pueblo colectivo o de la nación, como hizo, dio solución al problema de los asirios en la batalla, pero también se interesa en cada uno individualmente y las cosas que nos pasan a cada uno como individuos. Aquí vemos el ejemplo de Isaías, que él tenía una enfermedad seria, enfermedad de muerte, una enfermedad terminal. El primer versículo en el capítulo 38 nos dice que Isaías vino a Ezequías y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás de tu enfermedad. Esto no era ni castigo ni nada, era una enfermedad que él tenía y el Señor le estaba dando la oportunidad de arreglar sus asuntos antes de morir. Pero él clamó a Dios como lo había hecho antes, como lo hizo del problema de los asirios, y Dios escuchó su ruego también. Y fíjese que hizo algo increíble, hizo dos milagros. Pero bueno, antes de eso, un punto que debemos recalcar es que esto todo pasaba más o menos al mismo tiempo. Esta enfermedad lo vemos aquí porque el capítulo, el 38, el versículos 3 al 4, dice la respuesta de Dios que le va a extender la vida por 15 años, pero también el 6 dice así, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. O sea que esta enfermedad estaba pasando al mismo tiempo del conflicto con Siria. Pero lo que quiero enfocar ahora es este milagro. Hizo milagro para el pueblo, un milagro también disponible para Ezequías, o sea, el sanamiento. Y también le dio una prueba de esto. Ahora, esta prueba fue que hizo que el sol marcara retrocediera en el reloj de sol que había hecho su padre Ahaz. Entonces, esto fue notado no solo por Ezequías, sino para el mundo entero. Un milagro que no solo afecta a él, pero afecta al mundo entero. Es algo que Dios mueve tanto por un hijo fiel que le pide una petición. Y este milagro entonces llegó a otros oídos también, a los babilónicos. Los babilónicos eran personas era un pueblo que estudiaba los movimientos de los cuerpos celestes, y ellos se dieron cuenta de este milagro. Y entonces vinieron a investigar. Escucharon de la derrota de los asirios, de 185,000 soldados que fueron aniquilados por el ángel de Dios. Escucharon de la milagrosa recuperación de Ezequías y vieron lo que pasó con el sol. Y se preguntaron, ¿será esto relacionado? ¿Será esto algo que será verdad? Lo que escuchamos, que el Dios de Ezequías es tan poderoso. Y vinieron a investigar. Entonces, no solo Dios se interesó y solucionó el problema de Ezequías personal, pero también ahora le da oportunidad más para poder compartir con otros lo que Dios ha hecho por él. Lamentablemente sabemos el final de la historia. Él en vez de darle la gloria a Dios, lo que hizo cuando vinieron los babilónicos es que le mostró todas las riquezas, todas las cosas que tenía Judá.
Y bueno, aunque de ahí podemos aprender algunas cosas también, porque no somos perfectos, y hasta Ezequías, que había sido fiel en el pasado, había hecho las cosas correctas, había llevado a consultar a Dios en todo. Cada vez que cuando vino el emisario del rey Sennacherib, él fue al altar, le presentó a Dios y oró con fervor. ¿Qué hago? También cuando su enfermedad, él oró con fervor. Pero en este punto, cuando vinieron estos visitantes babilónicos, no lo hizo, lamentablemente. De eso también podemos sacar una lección, que no nos podemos confiar en las victorias pasadas. Es una cosa diaria. No podemos descansar en lo que ha pasado antes, que ha sido grandioso. Tenemos que entregarnos a diario a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías, cuando vienen los babilónicos, consulta a Dios? Creo que Dios le hubiera dicho, ok, muéstrale, pero también testifica, muéstrale algunas cosas, pero testifica para que sea conocido, y que la gloria de Dios, y que ellos sepan que sí vino de Dios. Entonces sí, ahí vemos que Dios se interesa en lo grande, pero también en los detalles de los individuos. Y yo quiero que sepan algo. Cuando decimos que Dios se interesa en lo grande, claro, era toda la nación. Y ya vimos en el resumen del viernes que si Dios no hubiera intervenido, el pueblo judío no hubiera existido. En el jueves, creo. ¿Qué pasaría? Cristo Jesús no hubiera venido. Por lo tanto, nosotros no hubiéramos tenido salvación. Pero problemas, lo que se llama problemas, son grandes para nosotros. Sin importar el tipo de problema que sea en el caso de Ezequías primero, político o de salud. Yo como capellán tengo que ver diferentes tipos de problemas. Personas que tienen problema mental y parece pequeño, pero para ellos es un problema grande. Otros tienen un día de vida o tal vez minutos. Eso es un problema grande. Lo que tenemos que saber que, así como vemos aquí, en la lección vemos que Isaías dice, Señor, oye, ve, atiende. También vemos en tu pregunta, Marta, que Dios es un Dios que oye, ese es un Dios que ve, ese es un Dios que atiende. Muchas veces las cosas no salen como queremos. Muchas veces no recibimos la respuesta que queremos. Pero también, al igual, tenemos que seguir confiando en Dios. Y es donde viene lo grande, confiar en Dios a pesar de que no veamos lo que queremos ver. Dios es un Dios que ve y oye y atiende y obra de acuerdo a su sapiencia y soberanía. Por eso que he aprendido algo, y es de que fe no solamente es pedir y esperar algo que quieres ver. Fe también es esperar en Dios sin importar cuál sea la respuesta. Y por eso que para mí el Salmo 23 es tan poderoso, porque dice, aunque pase por valle de sombras oscuras, yo esperaré en Jehová, porque sé que Él está a mi lado. No temeré mal alguno. En la situación de Ezequías, Dios lo libró. Pero ¿qué pasa si no lo hubiese librado? ¿Dejaría él de confiar en Dios? Algo también que llama mucho la atención en esta parte, y es de lo que mencionaba Martes, que vinieron gente a verlo y querían saber, óyeme, como dice la lección, si yo no sé qué es lo que tiene Ezequías, pero algo sucedió y nuestro enemigo grande en ese tiempo era Asiria. Y estamos abajo de Asiria, estamos bajo el fuego de Asiria. Y yo no sé qué fue lo que sucedió, pero algo está sucediendo. Si hay un Dios
o quien sea pudiera mover ese sol, tenemos que aliarnos a ver qué fue lo que sucedió. Nosotros queremos esa receta. Y yo me puse a pensar que Dios hubiera hecho a Judá chiquitito, 2 tribus solamente, tal vez el centro del mundo de entonces. Porque de seguro que si los babilonios aprendieran cómo fue y qué fue lo que sucedió, entonces se harían amigos. De alguna manera estarían bajo de ellos, así como el rey David, cuando los otros reinos que estaban alrededor de él eran amigos de David. El problema fue cuando ellos fueron a saber de cómo fue lo sucedido, qué fue lo que Ezequías mostró en su casa. Qué lindo, Marte. Tu disertación fue muy hermosa, pastor. Increíble, ¿no? Yo quisiera quizás agregar un pedacito ahí a lo que hermano Marte y Simo dijeron, ¿no? Versículo Isaías, capítulo 38 de Isaías, se presenta a Dios como un rey, un creador y salvador. Creador, es el mismo creador que se muestra en el 4º mandamiento, ¿no? Y en el mensaje del primer ángel, ¿no? Cuando dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, las fuentes de las aguas. Ese Dios poderoso. Pero a mí me llamó mucho la atención la parte cuando Isaías menciona que ese Dios se acercó a este hombre humano y dijo, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Qué poderoso, ¿no? Ver que Dios del universo se preocupa por nuestros dolores, nuestras lágrimas, y cuando nosotros vamos en él en oración. Estamos terminando ya el repaso de este súper bendecido sábado con esta hermosa lección. Yo quisiera, hermano Marte, no sé si tiene algunas palabras para finalizar este estudio, quizás unas palabras finales, para luego concluir con nuestro hermano Pastor Simo. Claro. Bueno, retorno a la pregunta clave, creo que se presentó hoy, que es, ¿en quién confías? ¿En quién confías? Y vamos a ir otra vez a Isaías 37, comenzando en el 14. Y esto es ya cuando Ezequías recibió la carta. Ya había venido el emisario y había dicho las cosas ahí en el acueducto. Ahora recibe otra vez la carta diciendo, ok, yo me estoy yendo ahora a lidiar con otra cosa, pero no te preocupes, yo vengo otra vez a destruir a Judá. Y le estaba amenazando otra vez. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice, le estoy leyendo el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores y las leyó. ¿Y subió a dónde? A casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. ¿Qué hizo? Eso es cosa, mira, físicamente llevó la carta y la puso en manos de Jehová. ¿En quién confió Ezequías? En Jehová. Y les exhorto a todos los hermanos, cuando usted reciba algo o tenga algo que parece imposible, pongámoslos en las manos de Jehová, igual que Ezequías. Recibe ese diagnóstico de cáncer o esa fractura que usted no puede pagar porque está desempleado. Saque esa carta, igual que Ezequías, póngala en el altar de Jehová y confíe que el Dios de milagros y el Dios que se interesa en los individuos está a cargo de eso. Maravilloso, hermano Marte. Realmente espectacular lo que dijo usted. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones de esta semana. Pastor Simo, unas conclusiones de hoy. No debemos de olvidarnos de Dios. No debemos de olvidarnos de su fidelidad. Tenemos que tenerla constante, como dijo al principio el hermano Martes. Es algo diario. Voy al versículo que nos da la lección del domingo, abajo la última párrafo. Filipenses 2:12 dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. No hay tiempo, no hay tiempo de tregua.
¿Por qué? Vemos lo bonito que él fue y algo que debemos de aprender. Él llevó las cartas. Señor, aquí están las cartas que escribieron contra ti. Aquí me postro y tú brega con este problema porque yo no puedo. Pero luego se olvidó. Y en el capítulo 39 de Isaías, cuando estos hombres vinieron de Babilonia, el profeta le hace estas preguntas que Dios a veces le gusta hacernos. Le pregunta en el versículo 4, ¿qué han visto en tu casa? ¿En quién confías? ¿En quién confía en ese momento Ezequías? ¿En Dios? ¿O en su poderío y riqueza, su pertrecho? La pregunta es esta para terminar. ¿En quién confía Miguel Simo? ¿Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal? Tenemos que ocuparnos con temor y temblor diario en nuestra salvación y depender siempre de Dios. Sin duda ha sido un estudio maravilloso. Hemos aprendido mucho. Creo que ya lo han dicho todos ustedes con respecto a lo importante de esta lección, lo importante de confiar en Dios. Yo solamente quiero dejarlos, mis hermanos, ustedes con este pensamiento, que es tiempo de volver nuestros rostros a la pared y orar al Señor. Esta historia de fe que hemos aprendido ahora, de confianza en el Todopoderoso, en quien confiamos, y sabemos que Él, Dios, cuidará de ti y de mí. Pastor Simo, ¿podría concluir con una oración? Por favor. Padre Celestial, Padre Creador y Salvador y Sustentador de nosotros. Es una lección maravillosa el poder ir a esas historias y vernos en ellas. Y ver dónde hemos fallado y ver dónde hemos creído. Y ver lo que debemos de mejorar, como dice Pablo, que podamos luchar, contender por nuestra salvación con temor y temor. Ayúdanos a no perderte de vista. Y cuando las cosas parezcan que no hay solución, sea en la iglesia, en nuestra familia, en el trabajo, donde sea, Señor, nuestra salud, ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, como dijo el hermano Choque, a poner nuestra cara a la pared y por fe ver al invisible que nos oye, nos ve y atiende a nuestras súplicas. Así oramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas
placer indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por Hermanos, quiero invitar a cada uno de ustedes a que si tienen sus Biblias a la mano, las abramos en el libro de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 47. Por lo cual te digo que si sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dios bendiga su palabra y preparémonos para este hermoso mensaje. Qué hermoso sábado el que estamos viviendo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Tener la oportunidad de estar juntos, conectados en la búsqueda de nuestra bendición espiritual que proviene de lo alto es un privilegio. Quiero agradecer el esfuerzo de todos los que han hecho posible esta realidad del día de hoy. Pero quiero agradecer en especial a los que siguen orando. A los que siguen orando para salvar, aquellos que cada día, conforme a las instrucciones en la casa del Señor, ponemos nuestras rodillas sobre los nombres de esa lista tan importante para el cielo y también para cada uno de nosotros. Estamos orando por nuestros seres amados, estamos orando por nuestros amigos, estamos orando por aquellos que extrañamos en la familia de la fe. Y hoy una vez más vamos a presentar al trono de la gracia nuestro pedido de que cada uno de ellos sea altamente bendecidos. Hoy vamos a orar para que el Señor bendiga los diezmos y las ofrendas. Hoy vamos a orar porque el Señor cumpla su voluntad entre los enfermos y pueda mantener seguros a las familias hermosas de este rebaño. Acompáñenme en esta oración. Cariñoso Padre que estás en el reino de los cielos, nos vamos a mantener unidos. Nada nos va a separar, nada nos va a quitar la alegría de buscarnos de una u otra forma. Hoy de forma digital queremos, Señor, conectarnos con nuestros hermanos donde quiera que estén, con nuestros invitados y amigos especiales. Y en esta oración, Señor, quiero presentarte como lo hemos hecho durante todas estas semanas a nuestros seres queridos que queremos ver cerca de Jesús, a nuestros amigos que queremos ver cerca de Jesús, a aquellos y aquellas que estuvieron en el rebaño, fueron parte de la grey y extrañamos
por todo este tiempo. Donde quiera que ellos estén, Señor, bendícelos, acompáñalos, seguiremos intercediendo por ellos. Creemos en la oración para salvar. Creemos que si seguimos orando, tu poder será manifiesto en cada una de sus vidas. Señor, queremos, Señor, que aceptes en primer lugar nuestro corazón, que puedas aceptarlo en este mismo instante y que la salvación, como indica tu palabra, llegue hoy a cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, los diezmos, las ofrendas que han sido entregadas y que se entregarán. Bendice a cada dador alegre que apoya tu causa y la misión en esta ciudad. Y también quiero, Señor, presentarte en forma especial a el pastor Gerardo Martínez, que hoy presentará tu palabra con poder y convicción. Y que el mensaje que hemos de escuchar cale hondo en cada uno de nuestros corazones. Bendice y sigue bendiciendo nuestras vidas en este sábado distinto, pero en este sábado solemne y sagrado desde el principio de la creación del mundo, y por toda la eternidad el sábado seguirá siendo de mucha bendición. Gracias de antemano, alabamos tu nombre por lo que ha sido esta hermosa reunión en este día del Señor. Te lo agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sigamos orando, sigamos confiando, orando para salvar. Con emoción te quiero pedir por un amigo a quien en tus manos hoy quiero entregar, que nazca en él tu santa luz y en tu Hermanos, feliz sábado. Estamos contentos que allí donde estás puedas estar disfrutando de la paz de Dios.
disfrutando de su cuidado y estamos también alegres porque el Señor tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. Y antes de empezar, tengamos una oración. Padre amante, te damos gracias porque tu amor es para siempre. Te damos gracias, Señor, porque tú en cada momento nos hablas. Queremos darte gracias también porque en medio de todo esto nos mantienes a salvo. Permite, Padre, que nuestros oídos puedan escuchar tu voz y que podamos saber lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título del sermón de esta mañana es ¿y tú cuánto le amas? ¿Cuánto amas al Señor? Estamos en el mes de febrero, el mes del amor y que se celebra el amor y la amistad. Mañana será el 14 de febrero y estarán muchos aprovechando, demostrando ese amor. ¿A quién? A su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, a sus amigos. Pero yo también me preguntaba, ¿y cuánto yo amo al Señor? Y no solamente me preguntaba eso, sino que también yo decía, ¿cómo puedo yo hacer para amar más al Señor? ¿Cómo puedo yo hacer para amar más a mi esposa? ¿Cómo puedo yo hacer para amar más a mi hijo, amar más a mis amigos? Porque si bien es cierto, hermanos, todos queremos amar más al Señor. Todos queremos estar más llenos, queremos estar más enamorados del Señor, enamorados del plan de salvación, enamorados de su obra, enamorados de su voluntad. Y para yo, pensando en cómo le podemos hacer, yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer para amar más al Señor? ¿Qué puedo hacer yo para amar más a mis semejantes? Sin duda, lo que primero tenemos que hacer es saber quiénes somos, recordar quién soy yo y recordar quién es Dios. Y para recordar quién soy yo me voy a Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo tengo que recordar que yo soy un pecador. Ese es el que soy yo. Y sabes, yo te voy a decir en este momento, tú que me estás escuchando, yo te voy a hacer una confesión. El más pecador de todos los que estamos ahorita conectados y escuchando este sermón, te voy a decir quién es. Soy yo. Así es que no le busques más. No le busques al que está a tu lado, no le busques al que está acá, porque entiendo que el más pecador soy yo. Y así lo decía también Pablo. Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Y yo me concuerdo tanto con lo que dice Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese soy yo. Ese era Pablo y ese soy yo. Sin embargo, también, querido hermano y hermana, de cada uno de mis pecados, el Señor me ha perdonado. Y eso me lleva a lo que decía antes, vamos a ver lo que es Dios. Ya sé quién soy yo, vamos a ver quién es Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. También Pablo hablando aquí. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es increíble cómo el amor de Dios se extiende para cubrir la multitud de nuestros pecados. Ese es Dios. Y eso es cierto, hermanos, porque si hay una vida donde ha abundado el pecado, esa es la mía. Por eso es que en mi vida ha sobreabundado la gracia de Dios. Y yo te digo, hermano, hermana, amigo, si yo
pudiera hacer una lista de todos los pecados que el Señor me ha perdonado. Yo creo que sería una lista inmensa. Sin embargo, también te puedo decir que de cada uno de esos pecados el Señor me ha perdonado. ¿Quién es Dios? Miqueas capítulo 7, versículo 18. Mira lo que dice. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo. Y mira lo que dice, porque Él se complace en la misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y es importante que nosotros que fuimos pecadores, que somos pecadores y que vamos a pecar todavía, recordemos que el Señor perdona nuestros pecados, que recordemos cómo el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Es importante, hermanos, esto para nosotros desarrollar un amor más grande con el Señor, una gratitud más grande. Es súper importante recordarlo, porque no quisiera que ni a ti ni a mí nos pase lo que le pasó al que yo llamo el gran deudor. El gran deudor que está registrado en una historia que contó Jesús, que está ahí en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Mira lo que dice allí Jesús. Dice, por esto el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. En otras versiones yo estaba viendo que esto significaba millones de dólares. Versículo 25, puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En nuestros días eso equivalería a unos cuantos miles de dólares. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, paga lo que debes. Versículo 30, entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero aquí el consiervo, el versículo 30 dice, pero él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Versículo 32. Entonces su señor le llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Versículo 34, y su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. ¿Te das cuenta de lo que le pasó aquí al gran deudor? El gran deudor había sido perdonado por millones y millones de dólares. Es decir, Jesús está poniendo que es una deuda que nunca podía pagar. En los tiempos bíblicos, cuando una persona tenía una deuda tan grande, tenía que venderse como esclavo, vender a su familia, vender su casa, vender sus propiedades y aparte estar en la cárcel hasta que se pagase. Así es que aquí está este gran deudor con una deuda que nunca pudo haber pagado, que se le era perdonada. Pero entonces se encuentra otro por allí y que le debía unas cuantas
monedas, unos cuantos miles de dólares, y allí él se olvidó del gran perdón que había recibido. Y déjame decirte, querido hermano, hermana, que muchas veces así también nos pasa a nosotros. Después de haber experimentado el amor y el perdón de Dios, se nos olvida rápidamente todo lo que el Señor nos ha perdonado. Apenas pasan algunos días, apenas pasan algunas semanas o meses, y se nos olvida lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Te pongo el ejemplo de alguna situación del día a día, algún restaurante. Vamos a un restaurante y se nos olvida simplemente, y porque el mesero no me trajo lo que le pedía, o porque no me atendió como yo esperaba, me enojo, lo empiezo a acusar en mi mente, lo empiezo a juzgar, no le extiendo el perdón y la gracia que una vez me fue extendida a mí. Cuando voy manejando, de pronto alguien se me atraviesa, y en lugar de extender esa gracia y ese perdón por esa deudita pequeña de esta persona, me olvido de la gran deuda que a mí me fue perdonada. Inmediatamente empiezo a acusar y quiero que alguien me pague. Quiero que alguien me pague la ofensa que este chofer, esta persona que iba al lado, me acaba de hacer a mí. Se me venía a la mente también cuando está uno en la casa. Cuando estás en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, apenas hacen algo que no estás tú de acuerdo, algo que te irritó, inmediatamente puede salir una actitud de grito, una actitud de reprensión. Cuando es algo y tú te quedas, ¿en serio? Después de todo lo que el Señor te ha perdonado, ¿vas a maltratar a ese ser amado por una situación tan pequeña? En lugar de perdonar, en lugar de ofrecer la gracia, en lugar de ofrecer misericordia. Y hermanos, esto no pasa solamente en un restaurante, mientras vamos manejando, mientras vamos en la casa. Esto incluso a veces nos puede pasar en la iglesia. Muchas veces, ya porque algo no salió como yo hubiese querido que saliera, no pusieron en la pantalla lo que necesitaba ponerse, no pusieron el himno para que yo lo pudiese cantar, o no tocaron el instrumento como debieron de haberlo hecho. Muchas veces nos enojamos, maltratamos a la persona con alguna palabra o con alguna actitud, en lugar de ofrecerles la gracia, en lugar de ofrecerles la misericordia, en lugar de ofrecerles el perdón. Se nos olvida la deudota tan grande de la cual fuimos perdonados. Y esta deudita pequeña del día a día no lo podemos perdonar. No podemos extender nuestra gracia. No podemos extender un amor genuino con el cual el Señor nos trató. Ya lo vemos ahí en Miqueas, cómo el Señor se deleita en la misericordia. Porque déjame decirte, hermano, que aun cuando estábamos en medio del pecado, aun cuando estábamos en medio de esa rebelión, aún así el Señor nos trató con tanto amor. El Señor siempre nos trata con amor, con palabras suaves, con misericordia. Y entonces nosotros somos perdonados por ese gran amor del Señor. Y las deuditas pequeñas, queremos muchas veces incluso tragarnos a la persona que va manejando, a la persona que nos hirió, al compañero de trabajo, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Tremendo, hermanos. Tremendo. Cuando tenemos que recordar de ese amor tan grande que el Señor nos ha dado. Tenemos que recordarlo para tener entonces ese amor genuino, esa misericordia genuina, esa gracia genuina, para que el que hierre contra nosotros o para que el que hierre con alguien más, nosotros le podamos decir, ¿sabes qué?
el Señor a mí me ha perdonado de tantas. El Señor me ha perdonado de muchas que lo único que puedo hacer yo es extenderte mi gracia. Es extenderte mi misericordia. Es extender mi perdón. Es extender mi amor. ¿Sabes? Es tan fácil olvidar lo que el Señor hace por nosotros que te voy a contar una anécdota. Mientras yo estaba trabajando en mi sermón, el Señor tiene un sentido del humor muy agradable e interesante. Yo iba en mi carro, iba incluso grabando algunos pensamientos que se me venían a la mente en cuanto al sermón. Y cuando iba manejando, un 18-wheeler casi me echó el tráiler en mi camino. Y yo llevo el teléfono aquí grabando los pensamientos que el Señor está poniendo en mi corazón. E inmediatamente cuando el 18-wheeler casi se me avienta y se atraviesa, surge en mí el instinto de pensar, mira lo que acaba de hacer conmigo. Me la tiene que pagar. E inmediatamente el Señor me dijo, acuérdate de lo que estás grabando ahorita. Acuérdate de lo que estás pensando. Extiende tu gracia. Tal vez la persona no te vio, no lo hizo de mala manera. Extiéndele tu gracia y tu perdón. Y ay, hermanos, después de eso, totalmente cambió mi actitud hacia la persona. Darle misericordia a los demás. Y yo no sé tú, pero como yo me siento el más pecador, siento el que se le ha perdonado más pecado, siento que yo debo de amar más, debo de perdonar más, porque creo que a mí el Señor me ha perdonado más. Y déjame decirte, querido hermano, hermana, qué lindo se siente cuando uno ha sido perdonado. Qué lindo, qué paz, qué gozo, qué alegría, qué bendición uno siente cuando ha sido perdonado. Ese mismo gozo que sintió David. David en el versículo 32, después de haber sido uno de los capítulos que él escribió después de haber sido confrontado con el profeta Natán. Él escribió, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye iniquidad. Versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedad de verano. Porque cuando nosotros vamos cargando ese pecado, cuando vamos cargando todas esas culpas a las cuales no hemos traído al Señor, así pasa, nuestros huesos se van secando, nuestra vida se va apagando, nuestro vigor, nuestra alegría se van apagando. Pero dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Versículo 11, oh justos, alegraos en Jehová y gozaos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Porque cuando uno experimenta ese perdón, uno canta con júbilo, uno está alegre, uno siente que anda caminando sobre las nubes, uno siente que amas a todas las personas. Cuando experimentas lo que experimentó David. David, una persona que había sido culpable de muchos pecados terribles. Adulterio, asesinato, mentira, y aún así él experimentó el gozo del perdón. Y nosotros también lo hemos experimentado. Ese gozo, esa reconciliación, ese perdón, esa aceptación por Dios, esa paz, esa alegría. Y entendimos que Jesús
está dispuesto a perdonar cada uno de nuestros pecados. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cuando ya nuestros pecados sabemos que el Señor ya los echó al fondo de la mar! ¡Qué lindo es cuando podemos experimentar el abrazo y el perdón y la mirada de Jesús que nos dice: yo te amo y te perdoné! Y cuando yo experimento eso, cuando experimento ese amor, esa aceptación, esa gracia, lo único que puedo hacer es extender amor. Lo único que puedo hacer es extender gratitud. En mi corazón está sobreabundante de amor, de paz, de alegría y de regocijo. Y eso nos lleva al siguiente personaje de nuestro estudio. Y eso está basado en la lectura bíblica que se ha leído en Lucas 7, el capítulo 47. Pero antes vamos a ver la historia de este personaje, María. María, la hermana de Lázaro. María, la que había sido sanada de 7 demonios. María, la que había sido la hermana de un hombre que estaba muerto y ahora estaba resucitado por Jesús. Mira lo que dice ahí en el versículo 36 del capítulo 7 de Lucas. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado a comer se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Versículo 41. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más?, le dijo Jesús al fariseo. Respondiendo, Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, mirando a María, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tremenda historia. Vemos ahí a Jesús, a Simón el leproso. En otros evangelios dice Simón el leproso. Simón, que había sido perdonado también, que había sido curado por su lepra. Pero aún así, Simón se le había olvidado lo que Jesús había hecho por él antes. Pero aquí vemos a María, que ella siente, disfruta el perdón, disfruta la aceptación, la reconciliación, y en su corazón hay gratitud como la tenía David. En su corazón hay paz, en su corazón hay alegría, hay amor.
María había cargado con tanto pecado y tenía tanta culpa. Ella nunca pensó que sus pecados pudieran ser perdonados porque eran demasiados. Era mucho malo lo que ella había hecho. Ni siquiera podía enumerar todos sus pecados y en ese momento ella sabía que Jesús le había perdonado. Por eso es que en su corazón, por eso es que llevó ese frasco de alabastro. Cuando yo me estaba estudiando para el sermón, me puse a ver qué era un frasco de alabastro. Y el alabastro era una piedra hermosa, transparente y especial. Pues en ese frasco tan especial, María tenía un perfume tan caro que equivalía al sueldo de todo un año. Pero a María eso no le importaba. Por eso María llegó con el frasco y lo quebró, lo derramó ante Jesús, porque en su corazón solo había gratitud, solo había gracia, solo había amor para Jesús. Y sabes que aunque María en su corazón, ella sabía, ella tenía tanto amor que ni siquiera pudo tener espacio para juzgar a Simón el leproso. María sabía quién era Simón. María sabía que Simón tenía sus pecados, pero María no se puso a contemplar eso, porque ella no tenía en su corazón, no había espacio para condenar. En su corazón no había lugar para juzgar. En su corazón lo único que había era gratitud, gracia, amor, misericordia y un gran amor por Jesús. Porque solamente ella sabía todos los pecados que Jesús le había perdonado. Ella se enfocaba en eso. No en los pecados de la persona que estaba al lado de ella. No en los pecados o en la actitud de Simón. Ella estaba disfrutando la realidad del Salmo 51 y el Salmo 32. Estaba disfrutando lo que David había también experimentado cuando fue perdonado por Dios. Por eso es que María no paraba de besar los pies de Jesús. María no paraba de humedecer los pies de Jesús. Eran unas lágrimas de alegría. Eran unas lágrimas que ella no podía creer. Señor, toda mi vida pecadora, pecaminosa, tú la has perdonado. Ella no podía creer que todos sus pecados habían sido perdonados y era aceptada. Su corazón se desbordaba. Por eso es que de ella salían lágrimas y lágrimas. María experimentó lo que el Señor quiere que cada pecador experimente. María experimentó lo que experimentó David. Y María allí está, disfrutando de un perdón genuino y de una gracia abarcante de Jesús. Es increíble, hermanos. Es increíble todos los pecados que Jesús le perdonó. Y es increíble todos los pecados que Jesús me ha perdonado a mí. Si yo te contara. Allí, en esa escena donde María gastó ese perfume tan caro y otra persona por allí, Judas dijo, ¿por qué se gastó tanto? Porque te quiero decir que cuando una persona no ha experimentado el amor y el perdón de Dios, siempre va a poner límites a lo que le va a dar a Dios. Siempre va a hacer cuentas. Siempre va a tener un hasta aquí en cuanto a su tiempo, en cuanto a su amor, en cuanto a sus talentos. Una persona que no se ha sentido perdonada y restaurada y redimida con el Señor, siempre va a tener límites. Por eso es que estamos viendo en el sermón, en este momento, en el mensaje, que para nosotros acrecentar nuestro amor hacia Dios, tenemos que experimentar también y revivir
el perdón que se nos ha dado por la gracia de Jesús. Por eso yo te pregunté esta mañana, ¿cómo no acaso te gustaría incrementar tu amor hacia Dios? ¿No te gustaría incrementar tu amor hacia tu esposa, hacia tu esposo? Pues por eso tenemos que recordar como María todos esos pecados que le habían sido perdonados. Tenemos que recordarlo, hermanos. Tenemos que ver la lista de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque es muy fácil olvidar. Y yo no sé, pareciera que muchas veces las mujeres, así como María, son muy expresivas del amor. Y muchas veces lo que sienten y esa gratitud la expresan sin muchas veces tomar en cuenta si se va a gastar o no se va a gastar. El hombre muchas veces es más de cuentas. A ver, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuándo es el presupuesto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjame contarte otra anécdota. Una vez, mi esposa, que es la que hace todas las finanzas, yo trabajo, el dinero entra a la cuenta del banco y entonces mi esposa se encarga de hacer todos los pagos. Se encarga de mandar los diezmos, mandar las ofrendas, hacer todos los pagos y así lo tenemos. Y a mí solamente me llegan las notificaciones por email de todos los pagos que ha hecho mi esposa. Resulta que un día yo recibo la notificación de que mis diezmos y mis ofrendas han sido dadas a Adventist Giving. Veo la cantidad y digo, está bien. Pero entonces, a los 2 o 3 días, recibo otra notificación donde dice, gracias por sus ofrendas y sus diezmos Adventist Giving por la misma cantidad. Y entonces yo inmediatamente tomo el teléfono y le llamo a mi esposa y le digo, oye, en esta semana he recibido 2 notificaciones. Y ella me dice, oh, perdón, dice, es que pensé que no los había dado y ya los di. E inmediatamente, hermanos, en el hombre empieza uno a pensar en el presupuesto, empieza a pensar en los compromisos, empieza a pensar que ya no te va a dar el presupuesto de ese mes y empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer? Y les confieso aquí entre nosotros que en ese momento yo sentí molestia contra mi esposa. Pero entonces, antes de hablar con ella, porque fue por texto que nos comunicamos, y cuando me iba a comunicar con ella molesto, ¿qué creen que pasó? El Espíritu Santo me dice, Gerardo, ¿tú quieres hacer cuentas? ¿Tú quieres que hagamos cuentas? Y hermanos, cuando la palabra suave del Espíritu Santo me dijo eso, dije, Señor, perdóname. Señor, perdóname por querer hacer cuentas contigo. Inmediatamente le llamé a mi esposa y le dije, amor, no hay problema. Diste los diezmos y ofrendas 2 veces este mes, no hay problema. El Señor proveerá y alabado sea el nombre de Jesús por todo lo que ha proveído en mi vida, por todo lo que me ha perdonado, por todo lo que ha hecho conmigo. Alabado sea su nombre. Porque tenemos que recordar, así como Pablo daba testimonio de cómo el Señor lo había perdonado. En 1 de Timoteo, ahí dice en el versículo 3, en el capítulo 1, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo, dice Pablo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.
Y aquí está el versículo 15, que es lo que les comentaba hace rato. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo lo recordaba. Pablo en su testimonio mantenía fijo, mantenía fresco cómo el Señor le había perdonado. Pablo recordaba de dónde el Señor lo había sacado. Recordaba todos los pecados de los cuales Jesús le había perdonado. Lo vemos allí en Hechos capítulo 26, el versículo 11, dando Pablo testimonio. Dice, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, les perseguía hasta en las ciudades extranjeras. En esto estaba ocupado, me encanta, versículo 12, en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes, y en el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me encanta porque Jesús, dice Pablo, aun cuando iba yo en camino, cuando estaba ocupado en mi pecado, cuando estaba ocupado en mi vida pecaminosa, aún allí el Señor me alcanzó. Por eso es que en Pablo había también alegría, había gozo, había la gratitud y había también en su corazón un amor genuino para darle a los demás. Tenemos que recordar para que no se nos olvide como aquel deudor. Tenemos que recordar que hemos sido perdonados. Y yo te digo, si acaso se te ha olvidado, tenemos que una vez más recordar, y esa gratitud y ese amor y el recordar nos va a ayudar a nosotros tener ese amor por Dios, ese amor de gratitud, ese amor de alegría y de gozo, esa alegría de experimentar el gozo y la salvación, y por lo tanto vamos a tener amor para con Dios. Vamos a tener amor para con los demás. Y no es un amor forzado ni un amor fingido. Es un amor genuino. Es un amor para mis compañeros de mi trabajo. Un amor genuino para mis hermanos de iglesia. Un amor genuino para mi esposo, para mi esposa. Un amor que está respaldado por un agradecimiento y un reconocimiento de lo mucho que el Señor nos ha amado a nosotros. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndoos a lo bueno. Versículo 10. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo sigue diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Ese era Pablo. Pablo había experimentado un perdón, había experimentado una reconciliación, había experimentado una redención, había experimentado una restauración. Por eso es que él podía decir que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Por eso es que él decía también, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Pablo, a pesar de ser un tremendo pecador, llegó a ser un tremendo pecador arrepentido y perdonado por la gracia de Jesús.
Por eso es que él decía en Romanos 5:20, la ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Ay, hermanos, quiera Dios que al haber sido recordados de esa gracia redentora, de ese amor inmensurable, de esa bondad ofrecida de parte de nuestro Dios para con nosotros, que también terminemos el culto de esta mañana, lo terminemos como el salmista, como David, lo terminemos, salgamos de aquí como María, salgamos de aquí como Pablo, sabiendo que aunque teníamos tantos pecados, el Señor nos perdonó de cada uno de ellos. Y que sigamos el santo sábado regocijados, gozosos, felices, que nuestro corazón esté rebosante, un corazón agradecido, y sigamos el día llenos de amor para con Dios, llenos de amor para con nuestro semejante, llenos de amor para con nuestro esposo, para con nuestra esposa, para con nuestros hijos, para el que nos atiende tal vez en un restaurante, para el que nos topamos en el camino, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros hermanos de iglesia. Y que le pidamos a Dios que si en algún momento se nos olvida, como a ese gran deudor, que el Espíritu Santo con esa voz suave nos diga, acuérdate lo mucho que yo te he perdonado. Ahora ve y bendice. Ahora ve y perdona. Ahora ve y ama. Ahora ve y redime. Qué linda es esa voz del Señor. Es una voz suave. Es una voz que nunca condena. Es una voz que nunca te grita. La voz del Espíritu Santo siempre te habla con una voz suavecita, con una voz que te deja sin argumentos. El Señor así nos habla. Nunca te va a gritar. Así es que ve, disfruta el sábado reclamando esa promesa y pidiéndole al Señor que Él llene tu copa, que Él llene tu copa de amor, que Él llene tu copa de gratitud, que Él llene tu copa de misericordia, que Él llene tu copa de gracia, que tu copa esté rebosando de gozo, como lo dijo el salmista. Mi copa está rebosando, ungiste mi cabeza con aceite, está rebosando mi copa, está que se desborda de amor, está que se desborda de misericordia, está que se desborda de perdón, se desborda de gracia. Y entonces el Espíritu Santo te dirá, ahora ve y bendice. Ve con tu copa rebosando, ve con tu copa que se desparrama y salpica a tu compañero con gracia, salpica a tu compañero con amor, salpica a tu compañero con paciencia. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por ese gran perdón. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Es mi oración. Es mi oración que de aquí en adelante podamos todos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y que mañana, que es el día del amor y la amistad, tú le puedas dar, pueda tu corazón rebosar de amor, rebosar de gozo, para que amemos más al Señor, amemos más a las personas que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oremos. Padre amante, gracias. Padre amante, gracias por ese amor tan grande que nos has dado, por ese perdón y esa reconciliación. Ahora ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos lleve y podamos llevar amor, gracia, perdón, misericordia a los que están a nuestro alrededor. En tu nombre, Señor, nos ponemos. Amén.
¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo